Hola amigos, una alegría de estar con ustedes nuevamente en esta serie Los grandes tesoros de la Biblia. Hoy vamos a seguir avanzando con una lección más. Habremos de hablar acerca de una profecía. Les había dicho hace un tiempo de que también habría algún tema profético en esta serie y hoy vamos entonces a introducirnos en una profecía que está en el libro de Daniel. Los que hicieron el curso del Apocalipsis recordarán que el profeta Daniel es el complemento del profeta San Juan que escribió el Apocalipsis. Por lo tanto, veremos también algunos textos del Apocalipsis para poder entender esta profecía de Daniel que lleva por título El cuerno pequeño. ¿Qué es eso? Otro misterio sin duda, pero que lo vamos a descifrar al estudiar este maravilloso libro y siempre, por supuesto, con oración para que Dios sea quien nos guíe. Así que vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por estar nuevamente abriendo tu palabra con la confianza de que tú habrás de darnos luz para entender, especialmente este tema que es profético y que sin duda no es fácil entenderlo sin que contemos con tu dirección divina. Por eso pedimos tu presencia y tu bendición por mis amigos en esta ocasión. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en el libro de San Marcos, capítulo 7, versículo 6 y versículo 8, donde Jesús dijo lo siguiente. Marcos 7, versos 6 y 8. Respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Podría, amigos, hoy Jesús decir lo mismo a una iglesia en particular o a muchas iglesias que quizás no están siendo fieles a la palabra de Dios y están siguiendo tradiciones humanas? Y a medida que estamos estudiando la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay enseñanzas humanas que se han infiltrado dentro del cristianismo y hoy, en verdad, muchas iglesias cristianas tienen en su cuerpo doctrinal doctrinas humanas mezcladas. Pero habría un poder profetizado por Daniel que se levantaría en esta tierra y que precisamente se encargaría de eliminar algunas doctrinas divinas, algunas doctrinas claramente enseñadas en la palabra de Dios, y serían cambiadas esas enseñanzas de Dios por doctrinas humanas. Vamos a recordar aquel texto que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. En varias ocasiones hemos leído este versículo, especialmente cuando estábamos estudiando las profecías del Apocalipsis, pero hice mención de este pasaje en lecciones anteriores y hoy vamos a volver a él. Capítulo 7, versículo 25 del profeta Daniel. Allí se habla de un poder político religioso, el cual hablará palabras contra el Altísimo, o sea, palabras contra Dios, a los santos del Altísimo quebrantará, o sea, perseguiría a los cristianos. Y en tercer lugar, pensará en cambiar los tiempos y la ley. O sea que cambiaría los mandamientos de Dios. Para los que están siguiendo estas lecciones y las anteriores, especialmente sobre el Apocalipsis, podrán entonces entender a lo que el profeta Daniel está queriendo decir aquí. Un poder que hablaría contra Dios, que perseguiría a los cristianos, a los santos del Altísimo, dice aquí el profeta Daniel. Cuando recordamos lo que dice Apocalipsis 14, 12, allí dice que aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? San Juan dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No son santos de yeso o santos como muñecos hechos, fabricados, como comúnmente conocemos, sino cristianos, que antiguamente se les llamaba santos, apartados del mundo, apartados del mal, eso es santo. Pero con el tiempo esta palabra se fue relacionando con estatuas. Por eso no usamos ya la palabra santos para referirnos a cristianos. Sin embargo, en la Biblia se habla
de cristianos con la palabra santos, y que este poder perseguiría a los cristianos. Una profecía que estudiamos también en el seminario del Apocalipsis, que tiene que ver con 1260 años de persecución. Tiempo, tiempos y medio tiempo, proféticamente hablando, son 1260 años, que se cumplieron al pie de la letra porque se había iniciado este periodo de persecución por parte de este poder político religioso en el año 538 después de Cristo, y terminaría exactamente 1260 años después, en el año 1798. Pero no vamos a mencionar más detalles sobre esa profecía porque sería para otro tema. Más bien quiero enfatizar lo que el profeta Daniel está anticipando que sucedería a lo largo del tiempo. Un poder religioso habría de hacer estas tres cosas, y lo triste del caso es que cambiaría los mandamientos de Dios, como lo hemos visto ya en los últimos temas. Vamos a ir a Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28, ahí en el Nuevo Testamento, donde encontraremos la siguiente declaración. El capítulo 28 de Hechos, y entonces, Hechos 20, versículo 28. Se me cambiaron los números. Hechos 20, y entonces los versículos 28 al 30. Allí dice lo siguiente: por tanto, dice San Pablo, mirad por vosotros y por todo el rebaño, o por toda la iglesia, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y el 30 dice, y de vosotros mismos, o sea, de entre ustedes como iglesia cristiana, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Una profecía de San Pablo aquí, diciendo que después que él moriría, habría dentro de la iglesia lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Habría gente que hablaría cosas perversas. No es extraño que hoy nos encontremos con doctrinas humanas y paganas dentro de muchas iglesias cristianas, porque no solo en el Antiguo Testamento está predicho que esto iba a ocurrir, sino también en el Nuevo, obviamente. Y hoy vemos con tristeza cuántos errores se han introducido dentro del cristianismo como cumplimiento de estas profecías. San Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7, él dijo también, porque ya está obrando el misterio, de la iniquidad, ya está obrando. En otras palabras, él dijo, miren, dentro de la iglesia ya hay iniquidad, ya hay errores, ya hay doctrinas paganas que se están infiltrando y que están mezclando la verdad con mentira. Ahora, cuando vamos a Daniel capítulo 7, encontramos allí una profecía donde el profeta habla en forma extensa acerca de ciertos poderes, de ciertos imperios que se levantarían, pero él no se detiene a hablar en detalles acerca de los primeros imperios, pero sí se detiene en uno de ellos porque le llama la atención por la forma en que este imperio obraría en contra de Dios. Los demás no se inmiscuirían, no se meterían en asuntos religiosos, pero sí este poder. Miren, vamos a leer el capítulo 7, versículos 1 al 7 del profeta Daniel. Allí dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Aquí se está hablando de batallas, de movimientos bélicos. Esos son los vientos en términos proféticos. Y versículo
3 dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Recuerden que la palabra mar, de acuerdo a Apocalipsis 17:15, allí dice que mar es símbolo de multitudes, por lo tanto no es un mar literal, sino un símbolo de naciones, reinos, multitudes, mucha gente. Subían estas 4 bestias del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esta primera bestia o este primer poder, sabemos que la palabra bestia quiere decir un poder terrenal, tiene que ver con Babilonia, que fue el primer gran imperio que quiso establecer un gobierno mundial. De paso, aquellos que han leído el capítulo 2 de Daniel encontrarán aquel famoso sueño que tuvo el rey Nabucodonosor de una gran estatua dividida en diferentes metales, y comienza la cabeza de esa estatua describiéndola como una cabeza de oro, y que se refiere precisamente a Babilonia. Pero el profeta Daniel, cuando le interpretaba este sueño al rey Nabucodonosor, aquel rey pagano, idólatra, él se quedó sorprendido al ver que su imperio un día iba a perecer y que su deseo, su misión de tener un gobierno mundial, obviamente iba a ser despedazado, porque así Dios lo había dejado revelado. Y este imperio aquí nuevamente se lo menciona, o sea, estos 4 primeros imperios se los menciona en el capítulo 7 de Daniel, se repite lo que dice el capítulo 2, y obviamente hace alusión a Babilonia en primer lugar. Luego, en el versículo 5, dice, y aquí una segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Aquí se habla de los medos y de los persas, que fueron los que destruyeron a Babilonia. Digamos que sería la otra parte de la estatua, los pechos, los brazos, que se lo describe como de plata, la cabeza de oro, luego los brazos, los muslos de plata, metal que era muy usado por los medos y los persas, y dice que se levantaba, era como un oso, se levantaba más de un costado que de otro, porque precisamente uno de esos 2 imperios era superior al otro, por eso dice que el oso se levantaba más de un lado que del otro. Entonces tenemos Babilonia, Persia, luego leemos el versículo 6, dice, después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Aquí se habla del imperio griego. Primero Babilonia, luego los medos y los persas, luego viene Grecia. Y se lo describe a Grecia como un leopardo con 4 alas, porque precisamente Grecia era un imperio poderosísimo, un imperio que conquistaba en forma muy veloz, por eso se lo describe como un leopardo, un imperio que arrasaba con todos los demás imperios y que tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Bueno, cuando Alejandro Magno, aquel general poderoso pero tan joven, y de paso murió a los 33 o 34 años emborrachado en una fiesta, festejando una de sus tantas victorias, entonces quedaron 4 generales griegos que aquí se los describe como 4 cabezas. Aquellos 4 generales griegos que continuaron dirigiendo los destinos de Grecia fueron Seleuco, Ptolomeo, Casandro y Lisímaco. Esas son las 4 cabezas o 4 líderes. Entonces, a manera de repaso, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y luego en la historia vendría un poder, un cuarto poder, al cual el profeta Daniel le dedica una buena descripción, mucho más larga que las anteriores, porque él le llama la atención algo de ese poder, características que no tuvieron los otros 3 que desaparecieron.